Con Claudia Kalinek, presidenta de, no sé si es Catries o Catries, ella nos va a decir exactamente, para tratar de entender y de ayudar o ser un puente, un nexo de todo lo que deberíamos hacer y deberían hacer, desde los más importantes o empresas o comercios hasta el ciudadano común y corriente. Le agradecemos enormemente a Claudia la deferencia, José Luis Salinas y Ignacio Donetti. Bueno, Claudia, ¿por dónde empezar un tema tan amplio? ¿Qué sería lo importante empezar a saber de esta situación? Hola, bueno, ante todo, buen día. Ignacio, José, muchas gracias por el contacto, por interesarse en el tema, por ponerlo en agenda, que esto nos ayuda, como siempre digo, a darle visibilidad y bueno, y a poder abordar, ¿no?, la tarea de tratar de mitigar este gran problema que hoy tenemos, que es la contaminación que se genera por los residuos mal dispuestos, ¿no? Vos decías recién, Catries es la sigla de Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales. Especiales son aquellos que tienen características peligrosas por su composición, por su origen. Los distintos residuos, algunos tienen, para mencionar algunas de estas características de peligrosidad, puede ser la infecciosidad, que son los residuos patogénicos, por ejemplo, que los mencionabas, que son los que se generan en hospitales y centros de salud. Sí. Después tenemos la inflamabilidad, por ejemplo, que son todos aquellos residuos con componentes de hidrocarburo, por ejemplo, que esto yo también siempre menciono, no necesariamente son residuos complejos los residuos peligrosos. El filtro usado de un auto, que es inflamable porque contuvo aceite, es un residuo peligroso. Claro. O por ejemplo, una lata que tuvo pintura, que es un residuo peligroso, ¿no? Un envase contaminado. Ahora, Claudia, bueno, o sea, hablar un poquito del diagnóstico y sobre lo que es el impacto, ¿no?, diario, porque, a ver, según este informe, según los resultados, bueno, hay millones de toneladas de basura industrial, vamos por ese lado, digo primero, sí, ¿no? Sí. Hay un porcentaje mínimo, podríamos decir, que es la que tiene tratamiento. Ahora la pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con el resto y de qué manera, ¿no?, nos está afectando? Si eso está en el aire, lo estamos respirando, está en el agua que consumimos diariamente. ¿Qué marca esta situación? Bueno, lo que marca, primeramente, tenemos un diagnóstico, ¿no? Tenemos una dimensión del problema, tenemos cuantificado una cantidad de residuos que no está en el circuito formal, digamos, no se trata de la manera que se tiene que tratar, con el consecuente peligro, digamos, y consecuencia de que estos residuos, algunos al tener características peligrosas, todavía generan una contaminación mayor y peor, digamos, para la salud humana, el ambiente, las personas, los animales, todos aquellos que habitamos. Y esto ya es algo que nos impacta a todos por igual, ¿no? Porque finalmente redunda en una menor calidad de vida. Y esto, a ver, lo vemos en los arroyos con el agua contaminada o ríos, en los basurales a cielo abierto, en donde el residuo está volcado sobre el suelo natural y genera primeramente olores. Después tenemos humos que se generan por el incendio de estos residuos descontrolados sin ningún tipo de normativa ambiental, digamos, porque los basurales son lugares que no están habilitados, que eso siempre nosotros lo mencionamos. Por más que hay algunos basurales que están ordenados y tienen palas, al estar el residuo sobre el suelo natural, es un lugar que no está adecuado a la normativa ambiental, porque entonces el lixiviado, que es el líquido que liberan estos residuos al estar expuestos a la lluvia y a la intemperie, es el agua contaminada que traspasa el suelo y va a las napas y también termina contaminando el agua. Generalmente se lo prende fuego para achicar volumen en estos lugares, lo que generan estos humos negros que tienen dioxinas y furanos, que son altamente contaminantes, obviamente cuando lo respiramos, y además genera la disminución de la visibilidad, ¿no?, que muchas veces afecta a rutas y autopistas cuando estos incendios se producen cerca de accesos importantes.
Bueno, aquí, Claudia, ha pasado lo que usted está diciendo con estos incendios en basurales. ¿Y cómo está Santa Fe? Porque por allí uno que ha recorrido en su momento a través de móviles, cuando los hacías, se veían muchos microbasurales y, bueno, fuera del circuito también, que decía, hoy cómo se puede dar un diagnóstico, está muy mal, está bien, se puede mejorar, ¿qué hay que hacer? Sí, obvio, siempre se puede mejorar. La verdad que nosotros trabajamos muy articuladamente con las autoridades ambientales de la provincia para colaborar en lo que sea necesario. Primero ellos abordaron la actualización, la modernización de la normativa, lo que permite, digamos, hacer trámites online y más accesibles, y esto hace que se pueda tener un registro de todos aquellos generadores, tratadores y transportistas en una base de datos accesible, también que los generadores puedan hacer su categorización online de manera mucho más fácil, y esto permite, yo siempre lo comparo entre una biblioteca analógica y la biblioteca digital, ¿no? Uno hoy nunca, no se imagina una biblioteca analógica, buscar expedientes en papel, por ejemplo. Entonces esto permite, al estar digitalizado, sea mucho más fácil tener un registro y poder así tener un mayor control. Y después sí, bueno, la provincia tiene un diagnóstico, tiene identificado los basurales, se está trabajando mucho, por ejemplo, en los que están en los costados de las rutas, que son estos que vos mencionás, microbasurales, ¿no? Que por ahí un camión recolecta y va y tira en el costado de la ruta, pero también, digamos, está trabajando con algunos municipios que disponen de manera ilegal sus residuos en basurales y los está intimando para que estos sean destinados a un operador habilitado, ¿no? Claudia, le pregunto... los corrientes certificados. Perdón, le pregunto, el tema de, a lo mejor no es a usted a quien le debo preguntar, pero me va a saber guiar, estimo. Por ejemplo, acá en la ciudad allá en la ciudad de Santa Fe está lo que se conoce comúnmente el volcadero o el relleno sanitario. Bueno, ustedes me entienden. Sí. Recuerdo que tenía como, a ver, entre comillas, no sé si es la palabra correcta, insisto, como su vida útil o su tiempo que puede usar si después había que cambiar, si después se prolongó. ¿Por qué se debe cambiar? ¿Por qué no puede ser siempre ese lugar? ¿Qué es lo que pasa? Y porque, digamos, el relleno sanitario de seguridad, dependiendo del tipo de residuo, consta de celdas. Las celdas son, para graficarlo en un lenguaje que se pueda entender, pozos en la tierra recubiertos con membrana, para que los residuos que no pueden ser recuperados y revalorizados son enterrados, no estén en contacto con el suelo y entonces no contaminen el ambiente. Entonces, esas celdas tienen una capacidad, cuando llega a su capacidad, se cierran, se tapan con membrana que se suelda y queda enterrado, después se cubre con tierra y queda enterrado. Esa celda, al tener una capacidad, si no se hace otra, el relleno queda agotado. Lo que suele suceder es que se van haciendo celdas sucesivas para que cuando termina la vida útil de una se siga utilizando otra. Y cuando se agota el terreno o la dimensión, digamos, del lugar de disposición final, ahí sí finalmente se termina la vida útil de ese destino, ¿no? Claro, ahí estaba la cuestión. Seguramente se cumplió, digamos, se saturó la celda y probablemente se haya hecho otra, por eso se sigue usando. Claudia, me anoté aquí unos nombres técnicos científicos, ¿no? Sí. Que, o sea, el informe también habla sobre un peligro invisible. Se menciona lixiviados, dioxinas, furanos, ¿qué sería en nuestro idioma criollo habitual, digo, cotidiano? El lixiviado es ese líquido que pasa el residuo y arrastra los contaminantes. Por ejemplo, yo dejo una lata que contuvo pintura en el exterior, llueve, se llena de agua y ese agua queda contaminada con la pintura. Se vuelca de la lata,
escurre, digamos, al suelo, y el agua es móvil para llevar ese contaminante. ¿Me explico? Sí. Además esto lo grafico por el color. Imaginemos, ¿no?, el agua cuando se mezcla con la pintura que se colorea, eso al escurrir y a pasar el suelo contamina, lleva esos contaminantes. Y cuando la napa, cuando ese líquido lixiviado alcanza la napa, contamina, digamos, el agua en ese lugar también. Por eso decimos que ese lixiviado es el contaminante cuando los residuos están a la intemperie y no hay una protección como la de un relleno, por ejemplo. Claro, realmente bueno. Esto... ¿Cómo? No, está bien. Y después, dioxinas y furanos son componentes que se liberan cuando no se produce la correcta incineración del residuo. Por eso siempre hacemos la diferencia entre una quema clandestina, la que se produce en un basural, en donde no está controlado, y una incineración que se hace en un horno habilitado a temperaturas y tiempo de residencia establecidas para que ese residuo se termine de incinerar dentro de un cilindro, y esos gases que se liberan en la incineración, que son estos negros que tienen dioxinas y furanos, cuando la temperatura es baja, si la incineración se produce a la temperatura corriente, el humo no tiene que ser negro. Pasa por un canal en una incineración controlada, pasa por un canal que se llama torre de lavado, esos gases, en donde recibe una lluvia para precipitar esas partículas que muchas veces quedan en el humo. Cuando hacemos asado lo vemos por ahí, que vuela el humo y trae pedacitos del papel de diario, por ejemplo, que usamos para hacer el fuego. Sí. Cuando quemamos residuos hay mucho de ese particulado, a veces, que queda en el humo. Entonces, al recibir una lluvia, primero para enfriar esos gases, pero también principalmente para que ese particulado que todavía está en el humo precipite y no salga a la atmósfera cuando se libera el humo por la chimenea. Por eso es tan importante que los residuos vayan por un canal formal, ¿no? Porque todo esto, si no, no sucede, y la verdad que lo terminamos pagando todos después. Y perdón que interrumpa, José Luis, antes de que tenés otra pregunta. Esto, si bien son cosas distintas, pero ¿saben a lo que se me venía a la cabeza cuando escuchaba a Claudia sobre este tema? Lo que trajo polémica acá en Recreo con lo que se va a instalar, el tema de del crematorio, exactamente, que son cosas distintas, entiendo, pero bueno, me acordaba todo lo del humo, lo de la contaminación y lo que hacía referencia a Claudia. Claro, bueno, en el caso de los crematorios también, a ver, no es lo mismo, pero digamos, seguramente para que ser instalado y habilitado y demás, cumple con un proceso ambiental, que es que los gases que se emiten en esa cremación reciban un tratamiento antes de ser liberados a la atmósfera, que digamos técnicamente son efluentes gaseosos. Cuando volcamos líquido, es efluente líquido. Cuando volcamos y liberamos gases, son efluentes gaseosos. Esos efluentes gaseosos, lo mismo que los líquidos, para ser volcados, tienen que cumplir con ciertos parámetros para que esto suceda, ¿no? Por eso es que la incineración, en este caso la cremación, tiene que ser a cierta temperatura, y esos gases tienen que pasar por una torre de lavado antes de ser emitidos al exterior. Pero, digamos, vale la comparación, digamos, es un proceso similar de materiales distintos, digamos. ¿Qué pasa con las pilas? Algo muy común y corriente, que en todas las casas sucede. Me acuerdo, Claudia, que a veces hay que ponerla en una botella y llevarla a tal o cual lugar. Eso se perdió un poco, me parece, lamentablemente. Sí, igual no, esa es una práctica que se empezó a difundir, pero no es una práctica ambiental correcta, digamos, la acumulación de pilas. Las pilas alcalinas se pueden disponer
en la corriente de residuos domiciliarios, siempre y cuando estos residuos domiciliarios, como todos, vayan a un operador habilitado. Si no, bueno, es lo mismo. A veces uno se preocupa por separar también y resulta que la recolección está unificada y lo tiran todo en un basural, ¿no? Eso lamentablemente sucede y es un efecto contraproducente se genera sobre el ciudadano que pone trabajo y pone tiempo en hacer esta separación para que después no se pueda valorar o valorizar ese material que se separó. Con las pilas, digamos, lo que sucede es que las pilas alcalinas en sí pueden ser dispuestas separadamente, porque si acumulamos, concentramos, digamos, ese material en la corriente de residuos domiciliarios. Las que son tóxicas y se tienen que separar son las chiquitas de reloj o las baterías viejas, pero ya lo nuevo empieza a ser con litio, y va a ser más fácil su disposición final. Lo que tenemos que sí tratar de que no vaya son esas, ¿no? Las pilas chiquitas y las baterías de celulares, computadoras y demás. Eso sí, son residuos peligrosos. Pero las pilas alcalinas, no, y lo que hay que tratar también es de siempre tener recargables, ¿no? Para bajar el consumo de las pilas. Claudia, a ver, en estos tiempos donde también, tenemos una alerta, digamos, con el tema del fenómeno del Niño, que ya está, sí. Hay que ver cuándo va a ser, según los pronósticos estaría, digamos, la intensidad sería en los próximos meses, ¿no? Sí. Ahora, la pregunta, porque teniendo en cuenta todos estos conceptos, todos estos estudios, todas estas realidades, estas responsabilidades, y pensando también a futuro, ¿qué está faltando? Decisiones, debate político, intervención del Estado, asumir la responsabilidad del sector privado, el ciudadano también. ¿Qué está faltando para revertir esta situación? Bueno, todo lo que mencionaste es necesario. Esto no se resuelve con una sola parte. Obviamente falta mucha conciencia. Nosotros lo vemos en el sector privado. Siempre la gestión de los residuos es como una cláusula de ajuste, ¿no? Sí. Viene la crisis o en general esto, ¿no? El recorte, y lo primero que se toca es la disposición de los residuos, y entonces lo empezamos a informalizar. Y la verdad que es como los impuestos. O sea, yo cuando evalúo el modelo de negocio que voy a llevar adelante, tengo que contemplar este costo. No es un costo variable que lo puedo tener o no lo puedo tener. Cuando uno evalúa y realiza su estudio de impacto ambiental y declara cuál es la cantidad de residuos que va a generar, tiene que tener en su planilla de costos la disposición correcta de esto, ¿no? Claro. Y después, además también de la conciencia, hace falta también trabajar en la situación previa, porque cuando hablamos del residuo hablamos ya del problema, y hay que trabajar en reducir la cantidad de residuos que claramente viene aumentando por el consumo también, ¿no? Y porque van cambiando los hábitos desde que... Claudia, ¿cuál sería este mensaje, si tuviéramos que empezar hoy mismo, ¿no? El cambio de paradigma, ¿qué es lo que pide Catriés? ¿Cuál sería, digamos, lo ya, urgente, inmediato? Formalizar los canales en donde, digamos, hoy además en donde tenemos el problema de el empleo y la mano de obra excedente que hay, la falta de trabajo. La gestión de los residuos requiere mano de obra, pero para que esto se formalice, los residuos tienen que ir por el canal formal. Entonces, nosotros lo que decimos es formalidad. Esto de que se modernice la normativa ayuda mucho de parte del Estado. Hace falta que del sector privado, empresario, tomemos conciencia de lo que genera la mala disposición, y obviamente que la sociedad sea consciente también para cuando tenga que elegir consumir, también pueda elegir por aquellas empresas que cuidan el ambiente, ¿no? Bien. Bueno, agradecerle a Claudia Caliné, que es la presidenta de la Cámara de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales. Gracias, Claudia, muy amable. Muchas gracias a ustedes.
a disposición. Un abrazo. Igualmente, Hasta luego. Hasta Chao, luego. chao.